Entonces, a pesar de que forman parte, digamos, de una misma estructura, hay ciertos tipos de conjuntivitis que van a predominar sobre una conjuntiva o sobre la otra, aunque mayormente hay involucro de las dos, aunque sea de manera parcial. ¿Okay? Ahora, ¿qué puede producir una conjuntivitis? Pues realmente las causas son muchísimas, ¿no? O sea, decir conjuntivitis, pues es nada más hablar de una inflamación en la conjuntiva, pero hay muchísimas causas, desde infecciosas, inmunológicas, traumáticas, en fin, son varias que vamos a ir desglosando ahorita poco a poco. Vamos a hablar de las más importantes de cada grupo, ¿ok? Los síntomas de una conjuntivitis realmente son bastante inespecíficos, ¿ok? El paciente se va a quejar de varias cosas, entre ellas puede ser sensación de cuerpo extraño, prurito, ardor, sensación de punzadas o piquetes, puede haber o no fotofobia, puede haber lagañas, o distintos tipos de secreción, mucho lagrimeo e incluso pueden tener visión borrosa, ¿ok? Como ven todos estos síntomas, de hecho ya los platicamos por ejemplo, en blefaritis. Entonces, realmente que alguien llegue con estos síntomas, pues es muy difícil decir nada más con esto qué es lo que tiene. Sin embargo, hay signos que sí nos orientan a pensar en una conjuntivitis. El primero que tiene que estar presente es una hiperemia. ¿Hiperemia qué significa? Es el término para hablar de un enrojecimiento anormal de la conjuntiva. ¿Okay? Podemos observar el menisco lagrimal aumentado, podemos observar una reacción papilar y reacción folicular. Creo que por ahí les puse una diapositiva para que hagamos distinción entre estos. Puede haber quemosis, que quemosis es el término para hablar de edema en la conjuntiva. Literalmente observamos líquido subconjuntival. Pueden haber pseudomembranas o membranas, que son estas membranas que se pegan a la conjuntiva tarsal. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre membrana y pseudomembrana? En apariencia son idénticas, es esta secreción que se pega de aspecto mucoso, y la diferencia es que si nosotros agarramos un hisopo y retiramos esta membrana y no sangra, entonces es una pseudomembrana. Las membranas están, por el contrario, bien adheridas a la conjuntiva, entonces cuando tú las quitas vas a ver sangre, ¿ok? Un sangradito ahí puntiforme. Eso es para distinguir entre pseudomembrana y membrana, que realmente es un poco irrelevante porque hay muchas patologías que te pueden producir las dos por igual, ¿ok? Lo que sí es importante es que estas membranas siempre las tenemos que quitar porque si no, estas se pueden empezar a pegar a la conjuntiva vulvar y podemos empezar a tener problemas de acortamiento del fondo de saco, ¿ok? Pueden haber flicténulas que son pues, literalmente ampollas, que estas pueden estar en conjuntiva o incluso en córnea, como veremos. Y algunas conjuntivitis, esto sí es importante, aparte de los datos en los ojos, pueden dar linfadenopatías preauriculares, ¿okay? Lo cual nos ayudaría a orientar un poco el diagnóstico. Vamos a hablar ahorita de las papilas y de los folículos, ¿okay? Entonces, las papilas se forman por cualquier inflamación, tanto en conjuntiva tarsal como en el limbo, ¿okay? En la conjuntiva vulvar no hay papilas, entonces estas nunca las vamos a ver allá. Y se forman de un tejido fibroso que en forma de lóbulos, que lo relevante, o más bien la manera de distinguirlos, es que en el centro van a tener un haz vascular. ¿Okay? Es un vaso con su tejido fibroso que se dilata y produce esa forma de reacción papilar. Se llama todas estas bolitas que podemos observar en la conjuntiva tarsal principalmente, que pueden ser muy finas o pueden ser un poco más grandes como vemos acá, e incluso hay ciertos tipos de papilas gigantes, que son las que son mayores de 1 milímetro. Y los folículos, por otra parte, son agregados linfoideos localizados, son igual redondos, de un aspecto más gelatinoso y no tienen vasos centrales, al contrario, los vasos son periféricos, ¿ok? Entonces es la manera entre distinguir una y la otra. ¿Y por qué es importante distinguir? Porque dependiendo de la etiología van a predominar unos sobre otros, aunque generalmente podemos tener una reacción mixta. Okay. ¿Alguna duda o comentario hasta acá antes de que ya me meta a hablar de las enfermedades como tal? Ok, entonces continuamos. En general, las conjuntivitis bacterianas son muy comunes y tienen como característica que suelen ser autolimitadas. Ok, vamos a ver una hiperemia muy leve, un exudado muy leve, un poco de moco, un poco de lagañas.
No es esta imagen que están viendo, definitivamente. Una conjuntivitis bacteriana es muy leve, síntomas muy inespecíficos, signos pues igual muy leves. Por lo general, de hecho, el paciente casi ni busca ayuda, en cuestión de días ya está como si nada. ¿Okay? Es raro que lleguen en el cuadro agudo, aunque pues sí lo podemos observar. Y realmente cuando nos llegan, preferimos dar medidas de higiene y demás que dar tratamiento porque en un par de días, como les digo, se suelen autolimitar. Pero hay ciertas bacterias que no, por el contrario, van a dar un cuadro mucho más llamativo, mucho más aparatoso, como es gonorrea. ¿Okay? Gonorrea produce característicamente este exudado purulento profuso. Tú ves el ojo y no te explicas cómo puede salir tanta pus de un ojo. ¿Okay? De hecho, esto es poco. Normalmente tú abres el ojo y empieza a salir, que de verdad es difícil entender cómo puede haber tanto pus en el ojo. ¿Qué es lo peligroso de estas conjuntivitis? Aparte de que son súper incómodas, el paciente va a estar lleno de pus, la conjuntiva va a estar muy inflamada, no va a poder cerrar bien el ojo. En fin, los síntomas son muy molestos. El problema es que pueden afectar la córnea. ¿Y cuál es el problema? Que se empiezan literalmente a comer la córnea y pueden perforar el ojo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos este cuadro, lo que hay que hacer el diagnóstico pues es gonorrea hasta demostrar lo contrario. Y el tratamiento, el libro por ahí mencionaba que podía ser tópico, la verdad es que no. En ese tipo de infecciones es mucho mejor dar tratamiento sistémico, ¿ok? Específicamente con ceftriaxona, que puede ir desde 1 gramo dosis única o 3 a 5 aplicaciones, dependiendo qué tan buena respuesta haya o no al tratamiento. Y otra cosa que el libro no menciona, pero que es importante, casi se considera que hasta el 50% de pacientes que tienen gonorrea pueden estar coinfectados con clamidia. Entonces también vale la pena dar tratamiento para clamidia, que ahorita vamos a ver cuál es. Y por supuesto, pues esto implica una pareja sexual también contagiada, que pues idealmente igual hay que contactarla y darle el tratamiento. ¿Okay? Clamidia. Clamidia afortunadamente no es tan común. Es muy común en lugares donde pues, las cuestiones de higiene son muy pobres, ¿no? Donde la gente vive en hacinamiento y todo eso. Y clamidia puede dar varios cuadros clínicos en el ojo específicamente. El más característico tal vez es el tracoma. ¿Okay? Característicamente el tracoma afecta más la conjuntiva superior, la conjuntiva tarsal superior, produce una reacción folicular tremenda, como pueden ver aquí todos estos folículos bien dilatados. Y el problema de estos folículos es que luego produce cierta necrosis y puede empezar a fibrosarse la conjuntiva, tanto la tarsal como la conjuntiva vulvar superior. Característicamente puede haber panus, que es esa conjuntivalización que va avanzando y empieza a subirse sobre la córnea. Y tenemos las fositas o cavidades de Herbert, que son estos sitios donde hay necrosis y quedan estas bolitas en el limbo. ¿Okay? En el tema del tracoma es que si no se diagnostica y se trata a tiempo, empieza a conjuntivalizar toda la córnea, ¿okay? Hasta que en casos muy avanzados puede llegar a situaciones como ven acá, que prácticamente toda la córnea se cubre de conjuntiva e incluso ya se empieza a pegar todo sin bléfaron, es esta unión entre la conjuntiva tarsal y el párpado hacia la superficie del ojo. ¿Okay? Entonces, a esto puede llegar y pues evidentemente es una causa de ceguera. Cuando esto pasa, la visión pues es muy mala, se considera ceguera. Aunque sigan viendo algo de luz, realmente para funcionar se considera ceguera legal. ¿Okay? ¿Cómo tratamos la clamidia? Antes se trataba con tetraciclinas, puede ser doxiciclina, aunque recientemente se prefiere acitromicina porque los efectos adversos son mucho menores y la posología es muy cómoda. Generalmente con 1 gramo ya es suficiente, ¿ok? En niños podemos usar eritromicina también. Entonces, todos estos son medicamentos. Nuevamente se prefiere medicamentos sistémicos. Existe en la actualidad en México ya acitromicina tópica, pero tiene varios problemas. Una, que es muy cara y dos, que arde muchísimo. Entonces, el problema de que arde es que el paciente no lo quiere usar y si no lo usa, pues de nada sirve. Entonces, es preferible dar sistémicos, salvo que haya alguna contraindicación. También existe la opción de dar acitromicina tópica.
Otro tipo de manifestación por clamidia es la conjuntivitis de inclusión, ¿okay? Que no es lo mismo que tracoma. Acuérdense, viene del mismo patógeno, pero son cuadros clínicos distintos, y la conjuntivitis de inclusión se caracteriza porque afecta más la conjuntiva tarsal inferior. Acuérdense que tracoma era más superior, ¿okay? Y también puede, aparte de la conjuntivitis que vamos a ver, puede tener ganglios preauriculares, es uno de los patógenos que puede hacer esto. Cuando lo diagnosticamos, pues el tratamiento, como les dije, eritromicina en niños, acitromicina en adultos. Y nada más, eso es en cuanto a clamidia. Ahora, vamos a cambiar de patógeno, conjuntivitis virales. Estas sí son mucho más aparatosas que una bacteriana que no sea por gonorrea. Y también se subdivide en fiebre faringoconjuntival, que aparte de la conjuntivitis, el paciente va a tener faringitis y fiebre, evidentemente, y la conjuntivitis epidérmica, o también conocida como folicular aguda. Esta conjuntivitis casi siempre es causada por el adenovirus, que sabemos que es uno de los virus que pueden producir la gripe común. Entonces, no es raro que el paciente lo empieces a interrogar y te dice que tuvo gripa 1 o 2 semanas previas y después empezó con la conjuntivitis. Esta conjuntivitis, el cuadro clínico es variable, pero por lo general es entre moderado y severo, no es tan leve como una bacteriana. Vamos a ver una reacción folicular en las conjuntivas tarsal, tanto inferior como superior. Puede haber formación de membranas o pseudomembranas, puede haber quemosis, y algo muy característico es esta reacción que pueden llegar a hacer en la córnea. Si observan estos puntitos blancos, son como reacciones de hipersensibilidad al virus. ¿Y cuál es el problema que involucre la córnea? Aquí no hay tanto riesgo de que la córnea se perfore, porque no hay lisis, no se come la córnea, simplemente forma estas cicatrices. Y el problema es que pueden tener fotofobia, si están justo en el centro de la pupila van a tener baja visual, y el problema es que si no las tratamos bien pueden quedarse y ya tener secuelas de por vida, ¿okay? No existe, como bien saben, tratamiento para este tipo de virus, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en la gripa damos tratamiento de soporte, generalmente aquí damos tratamiento de soporte, que son antiinflamatorios tópicos, pueden ser esteroideos o no esteroideos, lubricantes, medidas de higiene. Muy importante hablar con el paciente, explicarle que es sumamente contagioso, decirle que no puede estar compartiendo, por ejemplo, almohada con nadie, donde ponga sus manos sucias puede dejar el virus ahí y contagiar a alguien más. Entonces, hacer hincapié en medidas de higiene es muy importante en estos casos. Y eventualmente suelen resolver, es muy variable, entre 1 hasta 4 semanas incluso puede durar esta conjuntivitis. Estas sí pueden ser incapacitantes, que el paciente no pueda ni abrir los ojos. Y nada más, ¿ok? Hablando ahora de otro tipo de virus, tenemos los virus del herpes. Tanto virus tipo 1 y tipo 2 pueden producir problemas en los ojos. Antiguamente se decía, ¿no?, que herpes tipo 1 de la cintura para arriba y herpes tipo 2 de la cintura para abajo. La realidad es que eso no funciona así. Cualquier subtipo de herpes simple puede producir cuadros en los ojos, ¿ok? Generalmente las conjuntivitis por herpes son cuando es una primoinfección. Los síntomas y signos son inespecíficos y suelen ser cuadros clínicos bastante leves. Pueden haber algunas vesículas en párpados, una conjuntivitis muy leve que casi siempre incluso pasa desapercibida. Cuando ya afecta la córnea, ya estamos hablando de cuadros de repetición y hay varios tipos de herpes en la córnea, que eso sí es motivo de hablar cuando lleguemos a la parte de la córnea, ¿ok? Pero sí pueden haber conjuntivitis por herpes simple, sí. Puede haber conjuntivitis por herpes zóster también. Recuerden que herpes zóster pues, es el causante de varicela, ¿ok? Y si recuerdan herpes zóster, en general el virus del herpes nunca se quitan realmente, ¿ok? Lo que pasa es que dan la enfermedad, la tratamos y quedan en un estado de latencia. Al herpes zóster en particular le gusta la rama oftálmica del trigémino. Se queda en un estado de latencia en el ganglio del trigémino y se puede reactivar en cualquier momento y produce esta conjuntivitis. Bueno, en este caso es el herpes zóster, ¿verdad? Que si recuerdan, característicamente se mantiene en un lado respeta la línea media
Vamos a ver lesiones igual que en varicela en distintas etapas que van desde máculas, pústulas, pápulas, costras. ¿Okay? Es como una varicela localizada en un lado de la cara y puede afectar párpados, pero también puede producir conjuntivitis y queratitis, que la queratitis es bastante severa en estos casos. Característicamente puede llegar hasta la punta de la nariz, ¿okay? Les digo, sigue la rama oftálmica del trigémino, que esto se llama signo de Hutchinson. ¿Okay? Signo de Hutchinson te ayuda a diagnosticar la enfermedad, pero para nada es pronóstico de la misma. ¿Okay? Puede ser que la patología se quede nada más en piel o que se meta al ojo. También es un virus que puede producir en ganglio preauricular doloroso y el tratamiento generalmente sistémico puede ser aciclovir o valaciclovir. ¿Okay? Acuérdense que las dosis no me interesa tanto que se las aprendan, pero sí es importante saber qué medicamento debemos de utilizar. Dejando atrás las infecciones, voy a hablar un poco de alergia. ¿Alguien tiene alguna duda de las conjuntivitis infecciosas que hablamos ahorita? Doctor, ¿podrías repetir el nombre del signo que acaba de decir? Sí, Hutchinson. Te lo voy a anotar aquí. Gracias. Por nada. Bueno, entonces continuamos. Conjuntivitis alérgica. Esta es súper común, especialmente en niños, pero también la podemos ver en adultos. Algo muy característico de la alergia es el prurito. El paciente te va a decir que tiene comezón constante en los ojos, que es puede ser desde leve hasta severa, a tal grado que si no hay prurito podemos poner en duda el diagnóstico de una conjuntivitis alérgica. ¿Okay? Vamos a observar hiperemia en distintos grados de severidad, desde muy leve hasta el ojo completamente rojo. El paciente va a tener mucho lagrimeo, pueden tener fotofobia, visión borrosa. ¿Okay? El enrojecimiento no solamente es en la conjuntiva, como pueden ver, puede estar incluso en los párpados. Y siempre hay que interrogar por alergias. Acuérdense que se puede acompañar tanto de rinitis alérgica, sinusitis, dermatitis. Entonces, cualquier otro de esos datos pues te va a orientar más todavía a un diagnóstico de conjuntivitis alérgica. Cuando tenemos cuadros leves, damos un tratamiento de soporte, es decir, compresas frías, antihistamínicos casi siempre tópicos, aunque si hay algo más sistémico, también puede ser tratamiento sistémico con antihistamínicos y lubricantes. Esto es en caso de las alergias que la mayoría son leves, autolimitadas y con el tratamiento de soporte se quitan los síntomas y no hay mayor problema. Pero hay conjuntivitis que son súper agresivas y en ese caso sí tenemos que hacer manejo multidisciplinario, mandarlo con alergología para que hagan pruebas, se especifique a qué alérgenos son pues, reactivos y dar vacunas contra el alérgeno en específico. ¿Okay? En esos casos sí nos apoyamos, les digo, de otras especialidades, pero la verdad es que la mayoría afortunadamente son cuadros leves y con los antihistamínicos tópicos no tenemos mayor problema. La keratoconjuntivitis vernal es un tipo de conjuntivitis mucho más agresiva. Vamos a ver estas papilas bien grandotas. Característicamente van a tener este moco entre las papilas que se llama signo de Maxwell-Lyons. ¿Okay? Estos nódulos de Horner-Trantas que ven aquí en el limbo son estas bolitas que aparecen a nivel del limbo. Vean cómo se ven estas bolitas blancas. Pueden aparecer en conjuntivitis alérgica estacional, pero son más características en conjuntivitis vernal. Y una complicación de ese tipo de conjuntivitis, aparte de las molestias que tiene el paciente, que son muchísimas, pueden hacer úlcera en escudo. Se llaman escudo porque estas papilas redonditas van raspando la córnea hasta que producen una úlcera que es completamente redondita, por eso el nombre en escudo. ¿Okay? Y una úlcera siempre es un problema porque amenaza la integridad del ojo. El manejo de las conjuntivitis vernal es todo lo que ya vimos previamente en cuanto a antihistamínicos tópicos, pueden ser sistémicos también, compresas frías, lubricantes y podemos agregar aquí ya antiinflamatorios. Preferimos en esos casos de tipo esteroideo y
lo mismo, si los síntomas y signos no logramos revertirlos con ese manejo inicial, ya habría que pensar en hacer manejo sistémico. Hablando específicamente ahora de queratoconjuntivitis flictenular, esto no tiene nada que ver con la alérgica que acabamos de ver. Por lo general son respuestas de hipersensibilidad a los patógenos de la superficie ocular. ¿Okay? Históricamente era hacia el bacilo tuberculoso, pero pues afortunadamente la tuberculosis ya no es tan común, entonces en la actualidad es mucho más común esta reacción de hipersensibilidad hacia Staphylococcus aureus. No se trata de una infección como tal, ¿ok? Entonces, en este caso hay que buscar, ¿por qué ocurrió? Generalmente lo vemos en pacientes que tienen blefaritis crónicas, que están con la infección mucho tiempo en los párpados, hasta que eventualmente se pasa a la conjuntiva, y si no la tratamos a tiempo, incluso empieza a invadir córnea, como pueden ver en esta imagen, ¿ok? Entonces, como es una respuesta de hipersensibilidad, el tratamiento primario son esteroides tópicos, y si hay enfermedad de base, me refiero a rosácea, blefaritis, pues hay que tratar evidentemente la enfermedad de base para que no siga pasando esto, ¿ok? Pero pues así se ve, son ampollas literalmente en la conjuntiva que pueden llegar a invadir la córnea. Hablando de la rosácea, ¿ya llevaron dermatología ustedes? No, doctor, aún no. Bueno, ok. Ahí van a ver mucho más a detalle la rosácea. La rosácea realmente no es algo exclusivo de los ojos. De hecho, es mucho más común que sea pues en toda la cara. ¿Puede existir rosácea ocular aislada? Sí, pero les digo, siempre hay que pensar o interrogar y buscar bien la rosácea sistémica, ¿ok? ¿Cómo se ve en los ojos específicamente? Primero vamos a ver bien los párpados. Vamos a ver estas telangiectasias en el borde de los párpados. Son pacientes que tienen cuadros de blefaritis que tratas y no mejoran realmente, o la mejoría es muy poca, o recurren al poco tiempo de dejar el tratamiento. Vamos a ver enrojecimiento, puede haber engrosamiento del párpado en situaciones muy crónicas. Y característicamente son eso, blefaritis con poca respuesta al tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que la inflamación en la conjuntiva no se limita a la conjuntiva tarsal, empieza a incluir la conjuntiva vulvar, y en casos muy avanzados empieza a haber invasión hacia la córnea. El problema también, hacen infecciones, hacen úlceras en la córnea que son bien difíciles de tratar. Y este caso, si son observadores, vamos a ver cómo la córnea ya está vascularizada, es decir, los vasos de la conjuntiva empiezan a invadir la córnea. E incluso ese es un paciente que ya tiene un trasplante de córnea. Si ven todo este círculo que estoy trazando con el mouse, no sé si se ve, pero todo este círculo es del injerto. ¿Okay? Esta es la unión entre la córnea del paciente y la córnea que le habían trasplantado. Y en esta córnea ya trasplantada hizo dos ulceritas, como pueden ver acá, que ahorita ya no están activas, pero vean todos estos vasos. Cuando hay estos vasos es porque el cuerpo está tratando de llegar al sitio donde hubo el problema para tratar de curar. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de estas rosáceas? Que cuando llegan a esto, pues obviamente se imaginarán, este paciente es un paciente que ve muy mal, y recuperar la superficie ocular es bien difícil porque ya está muy dañado. ¿Okay? Una vez que la córnea se llena de vasos, como ven acá, un trasplante de córnea ya es de muy mal pronóstico, porque pues ahí ya tienes el sustrato que va a estar llegando a la córnea completamente. El tratamiento por parte de oftalmología, nosotros tratamos la blefaritis lo más que podamos, pero les mencionaba buscar siempre en la cara que no tengan rosácea facial, porque el tratamiento más que nada es sistémico. Evidentemente esto ya preferimos que lo maneje los dermatólogos. Y pues nada, eso, ¿ok? Nosotros contener lo más que podamos la parte ocular, pero necesitamos apoyo de dermatología para que le den tratamiento sistémico y no lleguemos a estos casos tan avanzados de rosácea ocular. Bien, hablando ahora de enfermedades degenerativas, tenemos las pingüéculas. Les puedo apostar que si nos sentamos en la lámpara hendidura y nos revisamos a todos, los de esta clase, todos tenemos algún grado de pingüécula. ¿Qué es? Es esta degeneración de la conjuntiva
que se va formando en los sitios donde más da el sol, evidentemente, que es esta región interpalpebral. Las pingüéculas nunca vas a verlas aquí arriba en la conjuntiva o aquí abajo porque el principal factor de riesgo es la luz ultravioleta, tipo A y tipo B. Entonces, siempre son en zonas de exposición y es muy común en pacientes que están crónicamente expuestos a luz ultrasolar, esos trabajos en los que están pues mucho tiempo en el sol, como lo son pescadores, campesinos, gente que está en la construcción, mucho tiempo trabajando al aire libre en general, empezamos a tener estas pingüéculas. La verdad es que no ponen en riesgo el ojo para nada en esta etapa, pero el problema es que se inflaman muy fácil, el paciente te va a llegar por cuadros de ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, en general no se sienten cómodos en los ojos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este momento? Dar lubricantes, y a veces damos AINES tópicos cuando hay una pingüeculitis, ¿no? Que es una inflamación de esta pingüécula. Es súper importante explicar al paciente que el factor de riesgo es la luz ultravioleta y que hay que usar lentes con protección ultravioleta, ¿ok? Para que esto no siga progresando. El tema es que pueden seguir avanzando y ya convertirse en terigión, lo que se conoce vulgarmente como una carnosidad. En el momento en que una pingüécula sobrepasa el limbo, ya se considera terigión. ¿Okay? Y un terigión puede ir desde el limbo, que es la periferia de la córnea, e incluso puede llegar hasta el otro lado. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de este? Pues como se imaginarán, aparte de los problemas de superficie ocular, que el ojo va a estar permanentemente rojo, que van a tener muchas molestias, pues ya visualmente esto ya es un problema porque ya empieza a invadir la pupila. Y una vez que cubres toda la pupila, pues ya la visión es muy mala. Entonces, no hay que permitir a que un terigión llegue aquí porque se puede operar, pero siempre va a haber una cicatriz sobre la córnea. ¿Okay? El terigión no solamente está en la superficie que es en el epitelio, sino que llega hasta la capa Baumann. Y si recuerdan, no me acuerdo si vienen en los primeros capítulos, pero cualquier daño en la capa de Baumann, que es la segunda capa de la córnea, va a dejar una cicatriz. ¿Okay? Entonces, esto, aunque lo quitamos, va a haber una cicatriz. El tratamiento puede ser conservador cuando es un terigión muy pequeño, el paciente no tiene mayor molestia, visualmente no es una amenaza, lo podemos vigilar con las mismas medidas que una pingüécula, pero cuando ya se empieza a acercar a la pupila o ya es muy molesto, ya se debe de quitar. ¿Okay? ¿Cómo quitamos un terigión? Realmente no es mayor problema, lo arrancamos literalmente de la córnea. Cortamos con una tijera todo esto y tomamos un injerto de la conjuntiva de arriba y lo ponemos acá. Entonces, este es el paciente antes y después. No sé si lo logren ver. En mi computadora apenas se ve, pero aquí se ve una cicatricita triangular, ¿no? Se ve como opaquito apenas, que es donde estaba el terigión. Y aquí está el injerto. Entonces, igual, tal vez no sea muy fácil de ver, pero aquí hay una línea que conecta el injerto que pusimos con la conjuntiva nasal del paciente. ¿Okay? Antes simplemente se quitaba este cacho de conjuntiva y se dejaba la esclera desnuda. El problema es que hay una respuesta inflamatoria muy importante y puede volver a crecer el terigión. Entonces se prefiere, el gold standard hasta la fecha es un autoinjerto, que se toma injerto conjuntival sano de arriba y se vuelve a poner aquí en este sitio. ¿Okay? Y la verdad es que el resultado es muy bueno, 90% con una sola cirugía no tiene mayor problema. Ya los terigiones que tienen recidiva, sí, el pronóstico es un poco más difícil, pero en general les digo, no son situaciones que perjudiquen tanto y el tratamiento es una cirugía muy sencilla. Y el último tema de conjuntiva, tenemos la hemorragia subconjuntival. ¿Qué es lo que pasa acá? Se rompe cualquier vaso de la conjuntiva y hay un sangrado. Entonces el problema es que como la sangre está roja, donde debería estar blanco, que es la esclera, los pacientes se ven en el espejo y se asustan, ¿no? Es un cuadro clínico demasiado llamativo, pero la verdad es que es totalmente inocuo, ¿ok? Es literalmente como un hematoma, un moretón en cualquier parte del cuerpo. Esto no es distinto, es un vaso que se rompió y se llenó de sangre en el espacio subconjuntival, que esto eventualmente se va a absorber.
¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando son cuadros de repetición, hay que descartar que el paciente no esté teniendo crisis hipertensivas. Es muy importante checar la presión arterial sistémica. Algunas coagulopatías también pueden predisponer a que estén ocurriendo, entonces también ahí en cuadro de repetición hay que descartar estas dos situaciones, ¿ok? Lo más común es que no encontremos la causa, casi siempre el paciente inconscientemente o se talló muy fuerte o se rascó el ojo con la uña o algo mientras dormía y tienen ese derrame. Si la visión está bien, la presión intraocular está bien y no hay nada más, la verdad es que nada más vigilarlo y solito se va a absorber. Aquí las gotas de ojo rojo y todo eso no sirven absolutamente nada porque es sangre que ya se salió de los vasos y hay que esperar a que el cuerpo la reabsorba. ¿Okay? Entonces, tratamiento, explicar, dar datos de alarma y esperar a que se reabsorba. Puede tardar hasta un mes, hay que advertir al paciente que estos famosos derrames, aunque se vean feos, solito se va a quitar, pero no es tan rápido como ellos quisieran. Y nada más, con eso concluimos la patología más importante, la conjuntiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? Bien. Como ven, ¿nos da tiempo para echarnos la patología de la córnea? Doctor, ¿Sí? disculpe, signos de alarma de hemorragia subconjuntival, ¿cuáles podrían ser? Que haya baja visual. Sí, signo de alarma es que haya baja visual, que empiece con dolor. Esta situación no debe doler absolutamente nada. Dolor de cabeza. Todos estos son datos que te pueden estar hablando de que sí hay algo más. Pero te digo, si es algo aislado, es lo único, todo lo demás está bien, no hay mayor problema. Está bien, gracias. Por nada, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, con respecto a los tumores, ¿hay algún específico que hay que ponerle especial atención? Es que en el libro hay bastantes tumores de la conjuntiva, entonces no sé si hay alguno más. Sí. Mira, las que no los incluí porque son demasiados, como bien dices, y las que siento que no les competen tanto. Entonces, estoy pensando al final darles un resumen muy rápido de todos los tumores, desde párpados hasta coroides. Porque pues no, definitivamente no son competencia de un médico general o cualquier médico no oftalmólogo en general. Entonces, sí, denles una leída porque pueden venir en el examen, pero ahorita no voy a hablar mucho de ellos porque son demasiados. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Va. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de patología de la córnea. Vamos a empezar con las úlceras bacterianas, ¿ok? A diferencia de las conjuntivitis bacterianas que son autolimitadas y son muy leves, las úlceras bacterianas sí pueden ser un verdadero problema que no solo pone en riesgo la vista, sino la integridad del ojo como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es una úlcera bacteriana? Va a haber un defecto epitelial. Acuérdense que el epitelio es la capa más superficial de la córnea. Cuando se cae el epitelio se llama defecto epitelial, que esto no es una úlcera como tal. Para que lo definamos como úlcera o como queratitis infecciosa, tiene que haber el daño en el epitelio más un infiltrado. ¿Qué es un infiltrado? Esta reacción blanquecina que se ve adentro de la úlcera y alrededor. ¿Okay? Eso es inflamación. Todo lo que sea inflamación en la córnea se va a ver blanco o gris. ¿Okay? Puede haber o no hipopión, sí, pero lo importante es eso, defecto epitelial más un infiltrado. Las bacterias más comunes son las de estafilococo, nuevamente porque son las más comunes que se encuentran en la película lagrimal, aunque no son las únicas, hay varias bacterias que pueden producirlo. ¿Cuál es el paciente? Igual los síntomas van a ser muy variables dependiendo de la localización de la úlcera y del tamaño de la misma. No es lo mismo una ulcerita periférica que visualmente no va a tener ningún problema que una úlcera central. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se tratan este tipo de patologías?
Idealmente identificar el patógeno, para eso tomamos cultivos. No siempre tomamos cultivos, pero siempre que sea una úlcera del centro, se tiene que tomar un cultivo, que es con un hisopo hacemos un raspadito del borde de la úlcera y eso es lo que se manda a cultivar. Pero, pues como bien saben, los cultivos no salen enseguida, ¿ok? Tardan, es muy variable, 48, 72 horas o incluso más porque hay bacterias de lento crecimiento. Entonces, cuando nos llega este paciente, tomamos el cultivo y damos antibióticos tópicos de amplio espectro. En oftalmología van a ver que usamos muchísimo las quinolonas de cuarta generación. Específicamente moxifloxacino es como pues, la que más se usa, aunque hay otras opciones. Pero bueno, nosotros damos este tratamiento tópico, empezamos dándolo cada hora, y conforme haya mejoría, vemos si modificamos o no el tratamiento. En este punto, súper importante, evitar cualquier tipo de esteroide. Lo digo porque es muy común que en la farmacia tengo el ojo rojo y les dan Alin, ¿no? Dexametasona. Eso es como echarle gasolina al fuego, ¿okay? Entonces, cuando hay un defecto epitelial, no debemos dar esteroide porque el esteroide puede promover que el estroma de la córnea empiece a hacer lisis, que eso es lo problemático, ¿ok? Este paciente, vean cómo empezó, se dio tratamiento y estos meses después. Vean cómo ya no se ven estos bordes blancos, que es el defecto epitelial. El epitelio está completamente cerrado y esta es la cicatriz que quedó. ¿Cuál es el problema de este caso? Bueno, lo bueno es que ya se salvó el ojo, no se abrió la córnea, no hubo que hacer más. Lo malo es que como la cicatriz está justo en la pupila, pues este paciente no va a ver bien ni con lentes. Entonces, él sí ya meritaría un trasplante de córnea para quitar toda esta córnea opaca y poner una córnea nuevamente transparente. ¿Okay? Hay bacterias que son muy agresivas, como las pseudomonas, es de lo peor que hay. Las pseudomonas característicamente te va a dar dolor intenso, una diseminación muy rápida, que eso, estafilococos de cualquier tipo, no lo hace. Estafilococos como un poquito más progresivo. Pseudomonas en 24, 48 horas, lo que era una ulcerita pequeña ya es una úlcera muy grandota, ¿ok? El libro habla de un infiltrado azulado verdoso. La verdad es que esto no ocurre. De hecho, les puedo decir que he visto muchas úlceras por pseudomonas y no he visto ese infiltrado azuloso verdoso que dice el libro. Lo que sí es común es que sean pacientes usuarios de lente de contacto, entonces es algo que hay que interrogar mucho. Y aparte de la úlcera, que en este caso es una úlcera central, todo esto blanco que están viendo es pus, lo que se denomina hipopion, que está por detrás de la córnea y delante del iris, o sea, en la cámara anterior del ojo. Esa es una reacción inflamatoria tremenda, que igual es muy característica de pseudomonas, aunque cualquier úlcera que esté progresando mucho en la córnea puede producirlo. No es exclusivo de bacterias. Okay. Importante ese dato. Y este es un paciente que aquí les muestro la evolución. Vean cómo llegó el primer día. Aquí ya alcanzamos a ver mejor la úlcera. Aquí no se veía por todo el moco que tenía en la superficie. Y vean cómo la reacción inflamatoria disminuyó drásticamente. De estar casi al nivel de la pupila, ya solamente es un poquito. Pero pues si son observadores, vean cómo hay una inyección conjuntival, una inyección ciliar, es decir, todo el nivel del limbo está rojo. Esto te habla evidentemente de que el cuerpo pues quiere llevar todo lo necesario para curar esta úlcera, ¿ok? Y lo delicado, como les he dicho varias veces ya, de estas úlceras es que hagan lisis, ¿ok? Que hagan un derretimiento del estroma. Si tú esto lo tocas con un hisopo, vas a ver cómo empieza a salir, ¿ok? Como lo tocas y la córnea se empieza a deshacer literalmente. Hay que estar muy pendientes de que no vaya a perforar la córnea porque ese ya es un gran problema, ¿ok? Ahorita les voy a decir qué alternativas hay para cuando un ojo se perfora. El tratamiento por pseudomonas creo que no les puse. El problema de estas es que suelen tener resistencia al moxifloxacino. En todas las úlceras empiezas con moxifloxacino, pero si tú ves que no mejora, ya puedes pensar en otro tipo de tratamiento. Si tienes el cultivo, lo ideal, porque el cultivo te va a decir la sensibilidad del microorganismo hacia los medicamentos.
Si no tienes y sospechas de pseudomonas, lo que utilizamos mucho es netilmicina, que es un aminoglucósido igual tópico, que eso ayuda mucho contra pseudomonas. O se hacen preparados con cefalosporinas. No tenemos cefalosporinas ya como comerciales para los ojos, pero sí las preparamos. Ceftazidima es la que más se usa para pseudomonas. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar un poco de las queratitis por hongos. Entonces ya hablamos de las bacterias, vamos a hablar de los hongos. Característicamente presentan esto que se llaman bordes emplumados, que son estos como bordes de la úlcera elevaditos. La úlcera es todo esto. ¿Se ve mi mouse cuando lo muevo o no lo ven? Sí, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Gracias. Entonces, todo esto que estoy delimitando con mi mouse es la úlcera como tal. Pero si se dan cuenta, no solo está acá. El infiltrado en la córnea está prácticamente en toda la extensión de la córnea. ¿Okay? Otra característica de las queratitis por hongos son las lesiones satélite. Entonces, no es una sola úlcera, como ven acá, sino que son varias ulceritas que están por toda la córnea. Eso igual es característico, pero no patognomónico de los hongos. ¿Ok? Otra característica son evoluciones insidiosas. Son unas úlceras que empiezan pequeñitas, tú le empiezas a dar un tratamiento adecuado y no empiezas a ver mejoría. Al contrario, como que empiezan a empeorar, ¿ok? Los hongos no empeoran rápido como si lo hace Pseudomonas. Al contrario, estos son úlceras de días a semanas de evolución incluso. Y los hongos más comunes o los patógenos más comunes, Fusarium es de los más comunes que tenemos aquí en Yucatán. Aspergillus y Candida son de los principales, pero existen otros tipos de hongos que también pueden afectar los ojos, ¿ok? El tratamiento, el único antifúngico que tenemos en presentación oftalmológica es la natamicina, ¿ok? Entonces, inconvenientes de la natamicina, que no penetra tanto realmente hacia el ojo, que puede arder, producir problemas de superficie importantes y que a veces no es tan fácil de conseguir. Pero bueno, es lo único que tenemos a la mano que esté ya en una preparación oftalmológica. Y damos tratamiento con natamicina. Algo igual que se debe hacer es dejar no solamente el tratamiento para hongo, también damos moxifloxacino por dos cosas. Uno, muchas veces hay coinfecciones con bacterias, ¿no? A veces empieza una bacteria y luego es un hongo o viceversa. Y dos, el moxifloxacino tiene ciertas propiedades que van en contra de los hongos, ¿no? Entonces, aunque no sea un antimicótico como tal, el moxifloxacino sí tiene cierto efecto contra ellos. Entonces, idealmente damos el antimicótico junto con el moxifloxacino específicamente. Y aquí les muestro la evolución de este caso. Esto es como llegó el día 1. Esto es un par de días después. Vean cómo va progresando. Aquí el enrojecimiento y la invasión en la córnea son peores incluso, pero ya no están... Déjenme comparárselos con el primer día. Vean cómo los bordes emplumados que estaban aquí muy elevados y blancos ya están disminuyendo un poquito. Y en general la úlcera se ve mejor. Estos puntitos blancos que ven son restos que deja la natamicina. ¿Okay? Estos días después, las que no recuerdo específicamente, pero esto es una evolución de semanas, no es como de un día a otro. La respuesta contra los hongos es muy lenta, pero vean aquí, si comparan con el cuadro inicial, vean cómo en sentido vertical la úlcera ya es menor. Antes era hasta acá y aquí ya va por aquí. Aquí vean cómo ya disminuyó todavía más, ya se está centrando en un solo sitio y ya esta es como quedó finalmente, ¿ok? Ya no hay defecto epitelial, ya nada más es esta cicatriz tremenda que pues como se imaginan el paciente no ve mucho, pero es un resultado, aunque no lo crean, excepcional comparado a cómo llegó, ¿ok? Tristemente la mitad de las úlceras micóticas terminan perforando el ojo a pesar de dar un tratamiento adecuado. Entonces, las úlceras por hongos son una urgencia que debe ser tratada por un oftalmólogo y si se puede con especialidad en córnea, mejor aún. ¿Okay?
Ahora sí vamos a hablar de keratitis herpética. Ya habíamos visto que pueden producir conjuntivitis ahí leves e inespecíficas. En la córnea sí son mucho más características, ¿ok? Las keratitis por herpes pueden ser por herpes simple 1, 2 y herpes zóster también. Característicamente por herpes simple tipo 1 y 2 van a dar estas úlceras dendríticas, ¿ok? Que tienen estas terminaciones como en forma de raíz, o se llaman dendríticas. Y estas sí son muy características. Prácticamente tú la ves y no hay mucho más que pensarle. Acuérdense de la latencia que tienen en el ganglio trigémino. Entonces, cuando son situaciones que se están presentando varias veces, cada vez que el herpes viaja por el trigémino, empieza a disminuir la sensibilidad corneal. Acuérdense que la córnea está ricamente inervada por el nervio trigémino, de los tejidos con mayor sensibilidad en el cuerpo. Y el problema de que se estén reactivando estas es que producen poca sensibilidad en la córnea, entonces el paciente de repente empieza a tener estas úlceras y ni lo siente, ¿ok? Característicamente herpes puede ser epitelial, que es esta úlcera como ven acá, puede presentarse de manera más profunda en el estroma o incluso un poco más profundo en el endotelio, ¿ok? A ver, permítame un segundo. Listo, disculpen. Ok, entonces ya les dije todo esto. ¿Cómo empieza el virus del herpes en la córnea? Hablando específicamente de la infección epitelial. Empiezan a haber estas vesículas que van confluyendo hasta formar la úlcera dendrítica, como pueden ver acá. ¿Okay? Una úlcera dendrítica que no tratamos a tiempo puede progresar a una úlcera geográfica, que es todo esto que ven acá. Aquí se ve rosadita y amarilla porque usamos dos tinciones distintas, pero pues nada, para que vean qué tan grande puede ser una úlcera geográfica. Aquí les pongo ejemplo de una úlcera geográfica, así es como llegó. Vean cómo está la tinción aquí. Bueno, aquí se ve mucho más clarita, ¿no? Con fluoresceína.
Como es una ulcerota acá que se conecta con una úlcera más abajo. Entonces, este paciente lo tratamos, si no recuerdo, con valaciclovir. Aquí es como lo pueden ver al día 10, aunque se ve como muy blanco aquí la córnea, realmente la úlcera ya está cerrando. Solamente esto que brilla, aquí, aquí y aquí, son zonas donde no ha crecido epitelio, pero acá ya empezó a crecer bastante bien. Y este es el paciente 18 días después del tratamiento, prácticamente ya no hay tinción, ¿okay? Ya no brilla como brillaba ya cerró y pues queda la cicatriz, ¿okay? Ese paciente tiene la suerte que apenas si toca la pupila la opacidad, entonces realmente no ve tan mal y pues de tener esa ulcerota a como quedó es un resultado muy bueno. Y vean cómo el enrojecimiento igual mejoró mucho, ¿no? Vean cómo estaba súper rojo. Aquí siempre que hay una úlcera, una agresión a la córnea, el cuerpo responde mandando vasos para allá que son reparativos. Problemas que luego dan otro tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, y así es como quedó al final este paciente. Entonces, eso es úlcera epitelial. Puede ser marginal en la periferia. Y lo peligroso es cuando son estromales, ¿ok? Pues que puede ser necrotizante o no necrotizante. ¿Cuál es la diferencia? La necrotizante, como su nombre lo dice, se empieza a comer todo el estroma de la córnea y puede perforarla, ¿ok? Hay queratitis estromales que no tienen ni ulceración ni son necrotizantes, simplemente es una inflamación por dentro de la córnea, que vean cómo lleva vasos. Esta foto está muy padre, es una técnica que se llama retroiluminación. Tú echas la luz por la pupila y así es como se ven estos vasos, ¿ok? Y por último tenemos las queratitis que son en el endotelio de la córnea. La más común es la disiforme, literalmente se forma como si fuera un disco, aunque puede ser lineal también. Y nada más. Entonces, vamos a hablar ahora sí del tratamiento porque es bastante distinto dependiendo de dónde se ubique la úlcera. Si es en el epitelio, podemos dar antivirales tópicos, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Superficial, pues un antiviral tópico va a llegar bien, ¿ok? Antivirales tópicos tenemos dos en México, el aciclovir, que es un ungüento, y el ganciclovir, que es un gel. Yo prefiero dar el ganciclovir porque el gel hace que el paciente no tenga tanta sensación de cuerpo extraño y todo es más cómodo. Pero bueno, ambos son muy buenas opciones y ambos se usan 5 veces al día, ¿ok? También en lugar de epitelial podemos dar sistémicos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes pediátricos que es medio difícil que se dejen poner algo dentro del ojo. Entonces tenemos la opción de aciclovir o valaciclovir, que son los dos disponibles. Evitar esteroides, siempre recuerden, cuando hay una úlcera, cuando hay epitelio abierto, no debemos dar esteroides cuando estamos hablando de causas infecciosas porque eso puede empeorar muchísimo el cuadro, ¿ok? Cuando tenemos una queratitis herpética estromal o endotelial, realmente no es tanto es más una reacción hacia el virus que una infección como tal. Entonces, hay que dar antiviral sistémico, sí, aciclovir o valaciclovir. ¿Por qué sistémico? Porque está más profundo y no tiene ni un sentido darlo tópico porque no va a llegar hasta el estroma, ¿correcto? Entonces, damos antiviral sistémico, aciclovir o valaciclovir, y es importante dar esteroide tópico. Tenemos esteroides tópicos que sí penetran toda la córnea, ¿ok? Como son prednisona o dexametasona, que en esos casos no hay una úlcera, no hay un defecto en el epitelio, es más profundo el problema y aquí los esteroides sí son de mucha ayuda. ¿Y qué podemos hacer cuando se perfora un ojo? Tenemos varias técnicas. Una de ellas es llevar conjuntiva, ¿ok? Se te abrió el ojo, un ojo abierto no se puede quedar así por dos cosas. Una, se puede salir todo el contenido del ojo por un agujero en la córnea. Y dos, la infección se puede meter hasta adentro y producir lo que se llama endoftalmitis, ¿ok? Entonces, una técnica que no es la mejor opción, pero es la que tenemos disponible siempre, es llevar conjuntiva. Esto se hizo quirúrgicamente. Agarramos conjuntiva de arriba, de abajo y de todos lados y cubrimos la córnea, ¿ok? ¿De qué te ayuda esto? La conjuntiva te da una capa tectónica, es decir, de protección para que no se salga nada y la misma conjuntiva lleva los nutrientes suficientes para producir una cicatrización de la córnea, ¿ok? Desventajas es que cosméticamente no se ve muy bien y en algún punto vas a necesitar otra cirugía para quitar toda la conjuntiva y poder recuperar la visión,
¿ok? Otra opción es membrana amniótica, ¿sí? Que es la capa más interna de la placenta, como bien saben. En oftalmología lo utilizamos mucho por todas sus propiedades antiinflamatorias que posee. Y una opción es esta membrana multicapa. Son 4 membranas que están sellando un sitio de perforación, que aquí se logra ver. Aquí estaba perforada la córnea en el centro y le ponemos todas estas membranitas que eventualmente las córneas las va absorbiendo hasta que desaparece. ¿Ok? Ya nada más quitamos las suturas y se acabó. No desaparece y se recupera una transparencia bien bonita, sí queda un poco blanca la córnea, pero pues nuevamente todas estas situaciones las hacemos para cerrar el ojo, ¿ok? Hay otras alternativas, pero en general quiero que se queden con estas dos que son opciones para cerrar los ojos. Podemos poner parches de cola loca, literalmente es cianocrilato, que igual tiene propiedades muy buenas cuando una perforación es chiquita, ¿ok? Pero entonces quédense con que perforación en la córnea se tiene que sellar de una u otra manera. No se puede quedar una córnea abierta bajo ninguna circunstancia. Otro tipo de úlcera que igual tiene ciertas características es la úlcera por acantameba. ¿Cuál es la clínica número 1 de esto? Es que el dolor es mucho mayor a lo que tú esperarías, ¿no? De repente ves una úlcera que no se ve tan fea, pero el paciente está llorando de dolor, ¿ok? Ese es un signo muy característico de este tipo de úlceras. Es muy común en pacientes con lente de contacto que nadan en aguas contaminadas, que se metieron al cenote o algún lago o laguna y empiezan con este tipo de ojo rojo, ¿ok? Una característica es que producen este anillo inmunológico de Wesley. Esto no es la úlcera como tal, sino es un anillo que el ojo hace como tratando de curar la úlcera central, pero pues para nada es exclusivo a acantameba. Te lo puede dar herpes, te lo puede dar cualquier otra úlcera, ¿ok? Y producen infiltrados perineurales. Esto es algo que se llama microscopía confocal, que es literal como hacer histología, pero de tejido vivo, ¿ok? Es un microscopio muy especializado, donde podemos ver todos estos puntos hiperreflécticos, es decir, los puntos blancos, son quistes de acantameba, y todo esto son las terminales nerviosas de la córnea que están muy inflamadas. ¿Cómo podemos cultivar la acantameba? Esto es algo muy curioso. La acantameba sí se puede cultivar, pero se requieren cultivos demasiado especializados para ello. Una manera relativamente sencilla es agarrar un cultivo enriquecido con E. coli. Tú al poner la acantameba lo que vas a ver es como la acantameba va consumiendo E. coli, va creando caminitos porque se alimenta de la bacteria, de la Escherichia coli. Entonces, esa es una manera de diagnosticarla. Y el tratamiento es con estos medicamentos que les pongo acá: propanamida, vigonida, cinomicina. Un gran problema es que estas dos sí existen presentación comercial oftalmológica, pero no en México, ¿ok? Muchas veces se tienen que tratar de comprar de Estados Unidos, o igual las podemos preparar de manera artesanal acá, pero pues con todos los efectos secundarios que eso implica. Y esta úlcera es bien difícil de tratar, suele durar muchas semanas, el paciente sufre mucho y suele dejar cicatrices bastante importantes, ¿ok? Entonces, sí hay que saber que existe y que el pronóstico no es el mejor. Dejando atrás las infecciones, vamos a hablar de queratitis marginal autoinmune, ¿ok? Esto es muy común para todos los que tengan ahí alma de médicos internistas o reumatólogos. Es muy común en las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Entonces, son complejos inmunes en los vasos del limbo, así como se pueden dañar los vasos del glomérulo. Los del limbo que son muy similares en cuanto a estructura y función. Tienen cierta afinidad las enfermedades autoinmunes contra ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué enfermedades autoinmunes pueden afectar los ojos? Muchas, pero más comúnmente artritis reumatoide, poliarteritis, lupus, escleroderma, Wegener, CUSI y Crohn. ¿Okay? Todas estas pueden afectar los ojos. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que tratar la enfermedad de base. ¿Cuál es el problema? Empiezan a hacer úlceras periféricas hasta que abren la córnea. Y de hecho es un paciente que esto blanco que ven acá es cianocrilato, cola loca. Es un paciente que se le puso un parche y ahí va más o menos. Pero si tú no tratas la enfermedad de base, entonces pues va a seguir ocurriendo.
Y muchas veces tienes pacientes con artritis que ya tienen su tratamiento sistémico, que ellos se sienten bien, no tienen dolor y todo, pero tú estás viendo en los ojos cómo se siguen formando estas úlceras, ¿ok? Eso por sí solo ya te habla de que la enfermedad no está bien controlada y se tiene que hablar en conjunto al reumatólogo para decirle que la enfermedad sigue activa y que hay que modificar los medicamentos para que no se comprometa la vista, ¿ok? Este paciente se le puso su parchecito cianoacrilato, se terminó abriendo, se terminó cayendo el parche. Entonces aquí se le puso un trasplante chiquito para cubrir el sitio de perforación. ¿Okay? Que eso es otra opción para cerrar el ojo. Hay otro tipo de queratitis no infecciosas como son la neurotrófica, que se conocía como metarpética, o sea, más allá del herpes, ¿no? Acuérdense que le dije que viajan a través del ganglio trigémino, entonces empiezan a producir poca sensibilidad, disminución de la sensibilidad de la córnea, incluso pueden producir anestesia total. ¿Cuál es el problema de eso? Que empiezan a haber úlceras y si no hay sensibilidad, el cuerpo no detecta que hay una úlcera y no se llevan los factores tróficos necesarios para que se cierre la úlcera, entonces los pacientes empiezan a hacer ulceraciones que se pueden perforar. Y lo peor es que como el paciente no lo siente y no le duele, pues no busca ayuda hasta que ya está demasiado avanzado y es bien difícil cerrar estas úlceras, ¿ok? Podemos tener otras situaciones menos comunes como son deficiencia de vitamina A, úlceras por exposición, pacientes que tienen lagoftalmos que vimos en la primera clase, o queratitis por medicamentos, que también puede ocurrir. Ya casi acabamos, ¿ok? Venga, queratocono. Esta es una enfermedad bastante común que se caracteriza por tener un adelgazamiento y un encurvamiento progresivo de la córnea. Recuerden, la córnea, que es este lente externo del ojo, debe ser como una esfera perfecta, ¿okay? Un círculo perfecto. En queratocono se compromete su forma y se va adelgazando y se va haciendo más curva. Entonces, esto produce muchas alteraciones visuales. Es muy común en la segunda década de la vida, ¿okay? En pacientes jóvenes de 10 años en adelante. Casi siempre es bilateral, aunque un porcentaje muy bajito pueden ser unilateral, aunque generalmente se considera bilateral asimétrica. Un ojo muy avanzado y el otro puede estar más o menos o muy leve. Se asocia a ciertas enfermedades sistémicas, aunque no es exclusiva de enfermedades sistémicas, ¿ok? Pero de las que sí se asocian son síndrome de Down, pacientes con muchas alergias. Ese tallado ocular crónico desde edades muy pequeñas puede producir un queratocono, síndrome de Marfan, síndrome de Alport y Ehlers-Danlos, ¿ok? Son algunas enfermedades que pueden presentarse en queratocono, pero la mayoría de los casos de queratocono ocurren en pacientes previamente sanos. ¿Qué producen? Principalmente algo que se llama astigmatismo irregular. ¿Okay? Al comprometerse la forma de la córnea, la luz que entra al ojo ya entra de manera muy aberrada y produce algo que se llama astigmatismo irregular. Este astigmatismo irregular no se puede corregir con lentes, tienen que ser lentes de contacto. ¿Okay? Algunos signos que podríamos ver es el reflejo en gota de aceite. Cuando tú miras con el retinoscopio se ve como este efecto en la córnea. Signo de Munson es al mirar hacia abajo, como la córnea está muy protruida, produce protrusión del párpado de abajo. Esto obviamente solo se ve en casos súper avanzados. Signo de Risuti es que tú pones una luz en el sector temporal del ojo y se pinta una flecha en la zona nasal. Y anillo de Fleischer es este anillo que se ve aquí alrededor, no sé si lo logran ver, en la base del queratocono. ¿Okay? Esta es la parte que se está afectando de la córnea específicamente. Pueden haber pliegues en la membrana de Descemet. Se incurva tanto la córnea que la membrana de Descemet se empieza a arrugar y produce algo que se llama líneas de Vogt. Y el problema es que cuando la córnea se incurva mucho, hay un momento en que la membrana de Descemet se rompe y se empieza a meter el humor acuoso hacia la córnea y queda completamente opaca. Eso se llama hidrops corneal, ¿ok? Es un problema que pues, va a dejar secuelas al cono. La progresión. Casi siempre tienen que ser estos lentes de contacto rígidos que no son nada cómodos, ya se imaginarán, es un lente duro que cada vez que parpadeas se está moviendo. ¿Okay? Podemos usar estos anillos intraestromales para tratar de
regularizar un poco la forma de la córnea. Cross-linking corneal es el único tratamiento que existe para evitar que progrese. El keratocono es progresivo, es decir, el adelgazamiento y el encurvamiento van empeorando con el tiempo. El cross-linking, que es luz ultravioleta en combinación con riboflavina, que es vitamina A, vitamina B, perdón, fortalece la unión de enlaces covalentes del colágeno y frena un poco la progresión del keratocono. Y en etapas muy avanzadas, pues ya necesitamos trasplante de córnea. Otras situaciones que por tiempo me las voy a saltar. Vamos a hablar del trasplante de córnea, que ya esto es más interesante. Ahorita les voy a mostrar una cirugía para que vean cómo se hace. Antes de que me meta el trasplante, ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de mencionar? Bueno, ok. Entonces, el trasplante de córnea. Aquí les pongo un corte de la córnea. Recuerden, tenemos el epitelio, membrana de Baumann, el estroma, membrana de Descemet y el endotelio. ¿Ok? Entonces, la técnica que se llama queratoplastía penetrante es cuando literalmente cortamos la córnea en su espesor total y la reemplazamos por una córnea sana, igual de espesor total. Entonces, la técnica es más o menos como van a ver acá. ¿Ok? Este es un paciente con keratocono que hizo hidrops, ya se resolvió el hidrops, pero quedó esta cicatriz como pueden ver acá. Entonces, pues la visión es bastante mala. Entonces, aquí ya hicimos un marcado del centro de la córnea. Esto nos va a servir de guía, estos puntitos morados que ven acá, de guía para suturar la córnea. Entonces, lo primero que hacemos en la cirugía es quitar la córnea enferma. ¿Okay? Para eso usamos un microquerátomo, que es una cuchilla redonda, que ahí ven cómo estamos cortando la córnea. Bien. Con un cuchillete nos aseguramos de que el corte ya sea total, de espesor total. Ahí lo que ven salir es humor acuoso. ¿Okay? Y con unas tijeras especiales de córnea vamos cortando todo ese círculo que ya delimitamos perfectamente. Ahí ven cómo vamos cortando poco a poco. Esto se hace anestesia general. El paciente tiene que estar completamente dormido porque si hace esfuerzo se nos vacía el ojo. Entonces ahí ven cómo cortamos la córnea. Ok, listo. Y ya. Literalmente quitas la tapa del ojo, ¿no? Entonces aquí se ve el iris, se ve la pupila, el cristalino, todo se ve muy bonito, la anatomía en esta parte. Ahí ya cortamos la córnea que vamos a utilizar. Y literalmente nada más la colocas, la tapa en su sitio, que es una córnea de espesor total. Ahí está. Y vamos colocando las suturas. Son suturas de nylon 10 ceros. Imagínense el grosor de este hilo, pues casi que solo se ve en el microscopio. Es más delgado que una pestaña, por ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos suturando la córnea con puntos en espejo. Pones uno arriba, uno abajo, uno de un lado, luego uno del otro lado. Ahí va. Ok, entonces ya tenemos los primeros 4 puntos, luego se colocan otros 4 puntos para hacer un total de 8 y luego colocas otros 8 puntos para que sean 16. Ok, entonces ahí está. Así es como queda. Son 16 suturas en total. Aquí se ve muy inflamado el ojo, pues la córnea pues la estás manipulando mucho, entonces vean estos pliegues en Descemet, cómo se ve opaca. Pero realmente desde el día siguiente que dejas que ya empiece a trabajar, ya se recupera la transparencia y ya queda muy bien. ¿Okay? Estas suturas se dejan 6 meses, a los 6 meses las empezamos a retirar poco a poco hasta que ya no quede ninguna y listo, recupera la transparencia corneal. ¿Okay? Ese es un trasplante de espesor total. Y se acaba. Sí. En la actualidad la jugada es, o la tirada es hacer ya no trasplantes completos, porque al ser completo pues tienes más riesgo de rechazo, porque son más estructuras las que estás intercambiando.
En la actualidad, dependiendo, si tú tienes, por ejemplo, una cicatriz que nada más está en la parte anterior de la córnea, la ideal es cambiar solo la parte anterior y dejar el endotelio del paciente. Por el contrario, cuando tienes alteraciones del endotelio, dejas todo el estroma del paciente y nada más le trasplantas endotelio de otra córnea, ¿okay? Que son técnicas, trasplantes lamelares, mucho más complejos, mucho más divertidos de hacer. Y son para patologías específicas y es hacia donde va este asunto del trasplante de córnea, ¿ok? Que de trasplante podríamos hablar mucho tiempo, entonces es nada más como para que lo conozcan. Y ya nada más para terminar la clase quiero hablarles de la cirugía refractiva, muy rápido, muy breve. Hay que saber los tipos de graduación que existen para ver cómo se trata. Entonces, ¿qué es miopía? Miopía es muy sencillo. La imagen que ve el paciente se enfoca por delante de la retina, ¿okay? Para que nosotros veamos bien, la imagen tiene que enfocarse bien en la retina. Entonces, un paciente con miopía quiere decir que la imagen se forma adelante. Entonces, usamos lentes cóncavos o lentes, lentes negativos, que lo que hacen es empujar esta imagen que entra al ojo hasta la retina. Y ya, es por eso que un paciente con miopía con sus lentes pues ve perfecto. Hipermetropía es lo opuesto. En lugar de que la imagen se enfoque por delante, se enfoca por detrás de la retina, ¿okay? Entonces acá usamos lentes positivas que lo que hacen es jalar esa imagen para que caiga en la retina y pues ya el paciente pueda ver bien. Y el otro tipo de error refractivo es el astigmatismo. En el astigmatismo, ¿qué es lo que pasa? La imagen no entra derecha, ¿ok? Puede entrar como medio curva. De hecho, un paciente con astigmatismo puro te dice que las cosas las ve como si estuvieran chuecas, ¿ok? Entonces, se usan lentes esferocilíndricos para que la imagen entre derechita hacia la retina. Y el astigmatismo puede ser aislado o puede ser en combinación con hipermetropía o en combinación con miopía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la cirugía con láser? Lo que hacemos en la cirugía con láser, en lugar de usar esos lentes externos, damos láser sobre la córnea para hacerla o más curva o más plana y así lograr que la imagen se proyecte en la retina, ¿okay? Eso es, en términos muy sencillos, lo que hacemos en la cirugía con láser. Moldeamos la córnea a nuestro antojo para que la imagen quede perfectamente en la retina, ¿okay? Hay varias técnicas que eso ya no es necesario que lo sepan. Antiguamente se hacía algo que se llama queratotomía radiada. ¿Qué es eso? Literalmente se hacían cortes en la córnea, como ven acá, que estos cortes lo que hacen es aplanar el centro de la córnea para corregir miopía. O también se hacían estos cortes en el centro para corregir astigmatismo. Este tipo de cirugía fue muy común hace como 30, 40 años. En la actualidad están completamente contraindicadas porque no puedes estar seguro de cuánta graduación va a quedar y porque el aplanamiento de la córnea es progresivo. Entonces, el paciente que tenía miopía, con los años se vuelven súper hipermétropes, se van hacia el otro extremo, ¿okay? Entonces, queratotomía radiada ya es una técnica completamente obsoleta. También la queratotomía hexagonal, que es esta otra imagen que les mostré. Ya hoy se hace prácticamente todo con LASIK, que hay varias técnicas. No necesito que sepan la diferencia entre PRK, LASIK, SMILE. Nada, sepan, o usamos láser o también hay la opción de lentes intraoculares que también nos pueden corregir, ayudar corregir cualquiera de estos errores. Y nada más. Listo, con eso terminamos la parte de córnea. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? No, doctor, por aquí ninguna duda. Perfecto. A ver. Muy bien. Bueno, pues ya con eso acabamos la clase de hoy. Guardar. Es muchísima información. Trato de resumírselo lo mayor posible. Nada más, ¿ok? Entonces la siguiente clase es uveitis. Igual son varias cosas. Ahí en la clase vamos a aterrizarlo lo más posible. Y ya estas dos primeras clases fueron de introducción. Ya hablo demasiado. Ya a partir de la siguiente ustedes me van a ayudar a dar la clase, ¿ok? Entonces, por favor lean bien el capítulo. Anoten todas sus dudas, que espero sean muchas.
y nos vemos la siguiente clase. La siguiente semana no tienen sesión bibliográfica, ¿va? No, doctor, solo una vez al mes y yo le puedo ir avisando la Ah, próxima, pero todavía falta bastante. perfecto. Entonces, pues nos vemos el siguiente jueves a las 10. Está bien, doctor, nos vemos, muchas gracias. Muy bien, que esté muy Hasta bien. luego, Hasta doctor. luego. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Buen día. Ah. Gracias, doctor.